Un artículo aparecido ayer en el New York Times: las pastillas abortivas cobran protagonismo en Estados Unidos, dice. Crece la demanda de abortos inducidos con medicamentos, lo que allana el terreno para las nuevas disputas legales en Estados Unidos, según informó ayer el New York Times. Después que la Corte Suprema emitiera su decisión de anular el derecho legal al aborto en Estados Unidos, casi 100 solicitudes de cita llegaron a Just the Pill, una organización sin fines de lucro que ayuda a las pacientes a conseguir pastillas abortivas en varios estados. Son más o menos el cuádruple de la cantidad normal de citas diarias para esta organización, y muchas de ellas son de pacientes de Texas y de otros estados que suspendieron los abortos inmediatamente después del fallo de la Corte de Estados Unidos. Como consecuencia de la revocación del fallo sobre el derecho al aborto, se recurre cada vez más a las pastillas abortivas. Las píldoras probablemente se vuelvan el epicentro de las batallas jurídicas que se anticipan, mientras la mitad de los estados prohíben el aborto y otros toman medidas para facilitar el acceso a ellas. Este método está autorizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos para emplearse durante las primeras 10 semanas de embarazo. Consiste en tomar 2 fármacos con una diferencia de 24 a 48 horas para detener la evolución del embarazo. Provoca contracciones parecidas a la de un aborto espontáneo, un procedimiento que casi siempre produce un sangrado parecido al de una menstruación abundante. Muchas pacientes optan por la terminación del embarazo con medicamentos porque es menos caro, menos invasivo y ofrece una mayor privacidad que los abortos quirúrgicos. Las pastillas se pueden recibir por correo y tomarse en casa o en cualquier otro sitio, después de una consulta inicial con un médico, ya sea por video, por teléfono o en persona, o incluso con solo llenar la solicitud en Internet. La paciente debe realizar la consulta desde un estado donde esté autorizado el aborto, y esto simplemente puede ser llamando desde un teléfono en un auto que se ubique cruzando la frontera del estado. La dirección IP de la computadora o teléfono que se use para la consulta permite que la clínica identifique cuál es su ubicación. Es probable que las interrupciones con medicamentos planteen importantes desafíos para el cumplimiento de la ley en estados que prohíben todos los tipos de aborto. Una cosa es clausurar una clínica, pero es mucho más difícil controlar el envío o la recepción de las pastillas por correo o los viajes a los estados donde estas son legales para ir a una consulta y obtenerlas, de acuerdo con los expertos en leyes. Bueno, el artículo está ahí en la tapa del New York Times, es larguísimo. Lo que leímos es un 10%, pero muestra todas las idas y venidas y las recomendaciones, y explica cómo es la pastilla, que si en este estado... Inmediatamente se me ocurrió preguntar, pero o yo no entiendo mucho, o Santa Fe en esto hace años que viene adelantado. Entonces me puse a hacer llamadas telefónicas a los funcionarios de la provincia, donde me vengo a enterar que no solo hubo una política continuada entre los últimos gobiernos, sino que además durante este último periodo, el LIF, el laboratorio farmacéutico de la provincia de Santa Fe, ha conseguido que antes distribuía el bendito misoprostol, pero ahora lo fabrica, y además consiguió en menos de un año la certificación del ANMAT. Así que me pareció adecuado entrevistar a Elida Formente, la doctora directora del LIF. ¿Qué tal, doctora? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Los estaba escuchando atentamente y bueno, es así, en Santa Fe estamos adelantados. Pero adelantado en mucho, porque estamos adelantados hasta culturalmente, yo diría, en la habitualidad del uso de este. Sí, afortunadamente para la reivindicación de este derecho que tiene que ver con el acceso a la salud de las personas gestantes y de la mujer en su integralidad, en Santa Fe por suerte hay un poco más de arraigo de este tema. Sigue habiendo resistencia porque, bueno, se habrán dado cuenta con esta noticia que es un retroceso, pero por suerte en Santa Fe estamos no solamente adelantados, sino que continuamos con las políticas de salud reproductiva y sexual. Yo recuerdo que hubo 2 episodios para aprobar la ley de aborto en la Argentina, y en ambos 2 la provincia dio testimonio de algo que ya venía haciendo, que era el uso del misoprostol. Sí, claramente. Cuando nosotros asumimos en fines del año 2019, con el gobierno de Omar Perotti, el misoprostol ya era un producto del laboratorio, pero se hacía íntegramente afuera. Así que tomamos la decisión de hacerlo entero en el laboratorio. Para eso tuvimos que hacer una transferencia de know-how, un escalado, varios procesos nuevos en el laboratorio, y al mismo tiempo, de manera paralela,
fuimos también tramitando la certificación anti-ADMAT, que no la tenía, por lo que hoy en día podemos abastecer a todo el país de un medicamento seguro, eficaz y de acceso gratuito, no solamente para Santa Fe, sino para el resto de las otras provincias también. Entonces, yo puedo decir sin exagerar, sin chauvinismo, sin falso nacionalismo, que Santa Fe es un estado que es un ejemplo para toda América en esto. Totalmente, el Laboratorio Industrial Farmacéutico es un orgullo para los santafesinos y las santafesinas, es un laboratorio público líder en el país y es un ejemplo en Latinoamérica. Justamente hace poco estuvo de visita la representante de OPS y OMS en Argentina y ella se llevó esto, ¿no? El ejemplo del LIF y el formato para poder trasladarlo a otros países de la región. Como hay muchos escépticos, quiero certificar algo. Pero me apoyo en usted porque los periodistas a veces macaneamos, entonces cuando hay una autoridad es más fácil. Esto está aprobado tanto por la Organización Mundial de la Salud como incluso por la FDA de Estados Unidos. Exactamente. Y el otro medicamento del que hablan es la mifepristona, que por primera vez se está usando en Argentina ahora debido a una donación que consiguió el Ministerio de Salud de la Nación, y en el medicamento que el LIF también ya está trabajando, así que estamos a la altura del resto del mundo y hasta un pasito adelante también. Cuando yo digo que estamos un pasito adelante, y me atrevo a decir esto, es porque además, como esto viene de una práctica que ya lleva años, supongo que Santa Fe puede presentar, porque una cosa es la teoría, una cosa es el laboratorio, después hay que ponerlo en funcionamiento con la población. Puede presentar los resultados para hacer un protocolo. Sí, el protocolo existe y de hecho nosotros también cumplimos con todos los requisitos de ANMAT que van de la mano de la FDA. Sí, yo primero quiero aclarar porque soy varón, y esto es un tema que implica mucho más a la mujer, que hacerse una interrupción de embarazo no es lo mismo que sacarse una muela, porque implica un montón de cuestiones que son personales, decisiones de vida, pero de todos modos, y tampoco me resulta cómodo hablar tanto de la palabra aborto, pues estamos en un medio de comunicación, pero como la derecha es tan salvaje, dice cosas tan brutales, a veces uno no tiene más remedio que hablar de esto. En la práctica cotidiana, ¿podemos decir que en Santa Fe no muere ninguna chica, porque sobre todo el problema son las chicas jóvenes, producto de un embarazo, de un aborto clandestino? Afortunadamente hoy podemos decir que no muere ninguna mujer, ninguna persona gestante por realizarse un aborto, y te agradezco la aclaración porque no nos es fácil hablar de aborto, es una práctica compleja, llegar a ese momento es muy difícil, y si podemos brindarle a la persona el mejor tratamiento en condiciones seguras es lo que queremos, mejorar la accesibilidad. La provincia, además de fabricar y distribuir la pastilla, la acompaña a la persona cuando tiene... Porque insisto, no es lo mismo que sacarse una muela esto. Exacto. Muchas gracias por la aclaración, porque a veces las personas hablan de este tema de manera muy liviana y sabemos que no es nada fácil. Y no solamente hablamos de aborto, sino que hablamos de salud reproductiva y sexual integral de la mujer y de las personas gestantes. Tiene que ver con los 1000 días, tiene que ver con acompañar a las personas desde el momento uno, quieran o no, por distintos motivos, seguir con un embarazo o no. Bien, y por último, yo no sé si usted tiene militancia política o no. Yo quería poner esto como ejemplo de lo que son la continuidad en las políticas de Estado. Las cosas que se pueden hacer en una provincia que tiene un nivel cultural medio interesante, que es muy productiva, pero cuando se toman las cuestiones como política de Estado, se puede avanzar ad infinitum. Lo digo para que sirva como ejemplo para otras cosas, ¿no? Sí. Yo siempre hablo con mis compañeros y compañeras de gestión que para nosotros es un privilegio poder formar parte de un gobierno y una gran responsabilidad, y tener noción sobre esto, sobre las políticas públicas, su continuidad y el beneficio para la población es indiscutible. De hecho, el laboratorio es un ejemplo de política pública que ha trascendido en el tiempo porque ya tiene 75 años de historia, por más que muchas personas lo descubren ahora. Sí, pero el fortalecimiento fue en los últimos 5 o 6 años y se sigue dando ahora. Sí, nosotros afortunadamente nuestro gobernador, con el desarrollo productivo y lo que tiene que ver con innovación, desarrollo y el sector científico tecnológico de Santa Fe, que es muy grande,
para nosotros eso es un empuje bárbaro. Pudimos estar al frente de la pandemia, pudimos seguir trabajando en este tipo de medicamentos y en los más de 40 medicamentos que tenemos. Bueno, gracias, doctora. Yo creo que terminó la entrevista. No sé si convencimos a alguien, pero por lo menos cumplimos con un deber moral. Se trata de poner en valor el rol de la salud pública, que con la pandemia por ahí se ha visibilizado un poco más, pero como siempre charlamos, a veces la salud pública o todo lo que brinda el Estado se da por dado y no se toma valor realmente de lo que se brinda, ¿no? Y del acceso que todos y todas podemos tener a una salud pública gratuita. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, no hubo ni un momento, en ningún momento yo sentí que estaba exagerando. Lo que pasa es que es muy difícil creernos que somos buenos. Es difícil. Claro. Es difícil. Sí, y que somos precursores en determinados temas. Sí, y que podemos dar cátedra, de lo que se puede hacer en salud pública. Y si fuera al revés, si fuera, qué sé yo, si esto hubiera sido logrado por algún gobierno de otro signo político o una sucesión de gobiernos de otro símbolo político, estaría, somos candidatos al premio Nobel. Pero bueno, ojo que Santa Fe ya ha recibido distinciones respecto de eso, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, que está siguiendo la experiencia de Santa Fe. Pero lo más importante es la continuidad, que cuando cambie un gobierno diga, bueno, che, ¿qué le falta a lo que hizo el otro? Claro. Y sigue en el mismo camino. Esto está bien, ¿cómo lo mejoramos? Eso, no, esta es una porquería, vamos a empezar todo de nuevo y vamos a prometer cosas raras, no. La continuidad produce en provincias que tienen un determinado grado de desarrollo cultural, científico, tecnológico y productivo, se puede avanzar.